Buenas noches, amigos y amigas de Eco Televisión. Después de 3 semanas de no haber estado al aire en los programas de sábados y domingos, como corresponde cada fin de semana, nuevamente retomamos nuestro programa Punto de Vista. Y digo nuevamente retomamos porque hemos renovado el contrato con el canal, que era un poco lo que nos había dejado, digamos, en stand-by esta semana, ¿no? Y no podemos dejar de ingresar en nuestro programa Punto de Vista justamente analizando lo que ha sido este nuevo gobierno que asume el gobierno de Gana Perú. ¿Cuál es la composición parlamentaria? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aprovechamos la visita del analista político a nivel nacional, Javier Torres Seoane, director además ejecutivo del CER, una instancia que trabaja a nivel de varias partes del país, quien estuvo en Ica y nos planteó cuál es la agenda pendiente que tiene que estar encaminada en esta nueva gestión. Además, cuál es la presión social que va a tener durante muy constante Ollanta Humala en términos de los conflictos sociales y la defensa al territorio, a la tierra y al agua. Escuchemos esta primera parte de la entrevista de Javier Torres. ¿Cuál es tu lectura de lo que va a pasar en adelante? Bueno, mira, yo creo que Humala se va a reafirmar en la promesa central de la campaña, que ha sido plantear una agenda de redistribución con igualdad. O sea, creo que ese va a ser el rumbo y lo que va a marcar su política, ¿no? Creo que es un tema además que genera el suficiente consenso en el país como para que los diferentes sectores lo apoyen. Ahora, sin embargo, yo creo que esto no basta. Yo creo que él tiene que entender que su elector, sobre todo el de primera vuelta, y en algunas regiones del país, esperaba algo más que redistribución. Es decir, esperaba algo más que tener un mejor salario o poder recibir algunos programas sociales nuevos, ¿no? Creo que el elector está reclamando también derechos. Está reclamando derechos laborales, está reclamando derechos civiles. Creo que hay políticos, económicos, ¿no? Creo que hay una agenda de derechos pendiente en el Perú que estos sectores exigen y que en parte se han expresado en varias de las movilizaciones últimas, como la de Puno, ¿no? Más allá de todo lo que se ha hecho sobre Puno, hay una preocupación de la población por la presión sobre el territorio, la presión sobre el agua, la presión sobre la tierra. Bueno, aquí en Ica tiene un problema serísimo sobre el agua, sobre todo, ¿no? Y me parece que sobre eso también tiene que decir algunas cosas y tiene que plantear una política distinta para que el país no siga siendo el país de los conflictos, ¿no? Creo que tiene que dársele un nuevo rol al Ministerio del Ambiente. Creo que el Ministerio de Energía y Minas tiene que limitar su rol en el tema de fiscalización, porque no lo ha hecho bien, lo ha hecho muy mal, y la fiscalización ambiental debe estar a cargo del ambiente. Creo que tiene que cambiar la política de otorgamiento de concesiones, tiene que haber más información, más participación, más consulta, tiene que haber la consulta previa a los pueblos indígenas. Esto va a generar tensiones con las grandes empresas, pero yo creo que si no se hace, vamos a tener más conflictos. Y entonces, frente al conflicto, la tentación es la criminalización y la represión. Una agenda con inclusión que para el empresariado siempre la ha dejado de lado, pero que es una demanda de la población. ¿Qué elementos? Tú acabas de mencionar algunos, sobre todo el tema de la conflictividad social, pero de cara a los problemas sociales, bueno, ¿cuáles son los que van a prevalecer? Mira, lo que yo creo es que el empresariado, que el 2006 ya se había asustado con los resultados y que hasta hizo su CADE de la inclusión, ¿te acuerdas? Y se abrazaron ahí Nancy Obregón con Pepe Klimper, creo, en aquel CADE, dijeron vamos a ir juntos a la Selva Alta para los programas de inclusión. Al final nadie fue a ningún sitio, todos se olvidaron del asunto, pero yo creo que los empresarios van a tener que aceptar que el Perú no va a seguir siendo el paraíso para ellos y que si quieren seguir teniendo ganancias, utilidades, van a tener que empezar a compartirlas. Yo creo que no es viable mantener las reglas de juego actuales y entonces creo que van a ceder, pero van a ceder primero si el gobierno tiene claro cómo y segundo si no nos dejamos pues llevar por el discurso de los grandes medios de comunicación nacional, ¿no?
que repiten en coro que hemos vivido el reino de la felicidad, ¿no? Y que todos estamos bien y que estamos creciendo y que Ica es el paraíso del pleno empleo y que acá todos son felices, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen en Lima sobre ustedes, que acá todo estaba maravilloso y perfecto y cuando hubo el terremoto uno descubrió que la cosa no era tan maravillosa como le contaban. Me quedo con una frase interesante que él ha señalado. Los empresarios en el Perú no van a pensar que el Perú va a seguir siendo el paraíso para ellos. Y es lo que señala Javier Torres. O sea, que los empresarios, pues, si bien han tenido ventajas favorables a nivel de la economía, de tributación o exoneración de tributos, en fin, una serie de cosas, con este gobierno, y ya lo dijo además Ollanta Humala, que va a seguir firme en el tema de la minería, que era el tema más fuerte a nivel de la economía, ¿no? Entonces, sin embargo, él habla en esta parte, queremos precisar también una segunda parte de la entrevista, porque le preguntamos cómo va a ser la otra instancia legislativa, el Parlamento, la instancia que puede apoyar, respaldar o limitar que los cambios se den, esta gran transformación, como le ha llamado el gobierno de Ollanta Humala. Ya hemos observado lo que ocurrió con el caso de Marta Chávez en plena juramentación, no respetando la investidura de los jefes de estados de los otros países, ¿no? Entonces, aquí Javier Torres precisa de que la composición es interesante, pero se adelantaba ya a decir que la oposición del fujimorismo va a ser una oposición por oposición y la va a tener difícil en estos 5 años de gobierno. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos a Gana Perú, que tiene la primera mayoría, y tenemos después a los fujimoristas. Me parece que los fujimoristas van a seguir siendo un bloque sólido, pero todo lo demás no es sólido. Es decir, yo veo a Gana Perú, ya Fuerza 2011, y quizás a los 4 apristas, ¿no? Esas bancadas van a terminar como empezaron. Lo demás, todo se puede mover y desplazar. Y creo que en un primer momento Humala va a tener el respaldo de parte de la bancada de Perú Posible, que acuérdate que incluye Acción Popular y otros grupos. Creo que César Acuña ya dio el viraje, porque como alcalde que es, a él le interesa estar en buenas migas con el presidente de la República, ¿no? Y con Humala no tiene ningún problema, como si tenía con Alan. Y entonces creo que va a poder configurar una mayoría Humala. Ahora, esa mayoría no es la mayoría que esperaría el elector de la primera vuelta, pero sí garantiza, creo yo, un mínimo de gobernabilidad. Creo que sí podría ser. Y creo que también es bueno por el lado de que hay sectores verdaderamente democráticos entre quienes van a sumar a esta mayoría, como puede ser la gente de Acción Popular, que son un buen candado para cualquier tentación autoritaria del lado de Humala, ¿no? Que también podría haber, o sea, eso no hay que descartarlo, ¿no? Entonces creo yo que el Congreso que vamos a tener, yo no creo que vayamos a tener a los nacionalistas en minoría, no lo creo, ¿no? Sería un riesgo muy alto que las fuerzas políticas apuesten por esa vía, porque el país entraría en un caos y a los grandes capitales lo menos que le interesa es que el Perú entre en crisis. Javier, hay 2 elementos que fueron los grandes cocos de la campaña: el replicar el gobierno de Chávez y el recorte de la libertad de expresión. Bueno, mira, yo creo que es claro que Humala abandonó el modelo chavista como modelo a seguir, si es que alguna vez lo tuvo, sobre todo el 2006. Creo que Humala a nivel continental es claro que su alianza es con el Brasil, y eso puede generar otros problemas, pero yo no veo que haya una lógica de una primera apuesta por un modelo de ese tipo. Estatista, no creo, ¿no? No es la apuesta que tienen ellos. Ahora, la preocupación por la libertad de prensa sí creo que es un tema sobre el cual hay que estar preocupados, y creo que además los grandes medios de comunicación, y ahí el Grupo del Comercio está jugando con fuego, ¿no? Creo que están interesados en azuzar la situación, en provocar la situación. Y entonces ahí Humala tendrá que no pisar el palito de las provocaciones que van a venir de los medios. Esa es mi percepción. Pero yo no veo a Humala cerrando canales, expropiando, no lo veo, ¿no?
Finalmente, el tema de los conflictos, Puno, Huancavelica, Ica, con el tema de la agroexportación. Esta semana estuvo un representante de las AFPs acá y presentaba a Ica como la maravilla en todos los sentidos: gas, minería, petróleo, el primer puerto, ¿no?, del Perú, en fin. O sea, estos elementos van a ser decisivos para lo que va a venir. Tú lo mencionabas al inicio, que van a ser tensiones latentes y que no le va a ser fácil los primeros meses de gestión. Claro, o sea, porque hay, García le ha dejado malas bombas de tiempo por todos lados. Los últimos decretos. Claro, los últimos decretos. O sea, ¿cuántas grandes inversiones han salido en tema minero, por ejemplo, en los últimos 5 años? Las Bambas. Todas las demás se quedaron en el camino. Entonces, hay una presión para que estos proyectos salgan y se requiere, digamos, de mucho manejo, de mucha muñeca para canalizar los conflictos. Pero mira, para mí una cosa que es clave para que los conflictos bajen en términos de tensión es la capacidad de liderazgo que el presidente electo tenga, ¿no? Si él se presenta como un presidente fuerte desde el inicio, con las cosas claras, eso va a minorar la tensión, porque la gente cuando se moviliza, cuando siente que no le hacen caso, que al presidente le importa un pepino lo que está reclamando. Pero si sienten que hay un gobierno distinto, que quiere responder a sus preocupaciones, entonces probablemente la tensión social baje. Bien, ahora sí, en esta parte del programa y antes de ir a los comerciales, vamos a darle la bienvenida a la autora Alicia Villegas. A ella le hemos invitado como analista política de la localidad, de la región de Ica, para que un poco también nos deje estos elementos y algunas percepciones sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, en lo inmediato, ¿no? Dada ya el discurso presidencial de Ollanta Humala. Doctora, muy buenas noches, bienvenida a Punto de Vista, un gusto tenerla con nosotros, siempre colaborando y dando elementos no apasionados y ligados al hígado, sino más bien lecturas importantes y de reflexiones fuera de la ideología, en ese caso. Buenas noches. Buenas noches, Charito, buenas noches a todo el público oyente. Agradezco la invitación y sobre todo que es importante en estos momentos pues analizar la situación actual y lo que se nos viene más adelante, ¿no? Es un nuevo gobierno, un gobierno casi podríamos decir de izquierda, pero con un pensamiento de un trabajo empresarial, de un trabajo de fortalecimiento de la economía del país, porque no toda la izquierda es cavernaria, la izquierda también tiene sus pros y sus contras, pero lo que prima acá, yo pienso que no son la derecha ni la izquierda, sino lo que prima es el desarrollo del país y que todos, tanto pobres y ricos, tengan para poder comer. Y sobre todo lo que vamos a hablar luego de la pausa comercial, el tema de la inclusión social. ¿De qué estamos hablando? Porque Alan García, cuando asumió su gobierno, dijo el cambio con responsabilidad social, ¿no?, que nunca se vio. Toledo también habló de un acercamiento de reducir las brechas de desigualdad, situaciones que en algún momento se mejoraron. Pero luego de la pausa comercial, nosotros regresamos con esta entrevista a la autora Alicia Villegas y analizando lo que será el próximo gobierno de Gana Perú.